financiación para exportación, la prefinanciación para exportación, el tema específicamente de factoring y forfaiting, y también tocamos a nivel general lo que es el tema de el exporta simple, cómo funciona, quiénes lo pueden utilizar, cómo se utilizan y cuáles son las condiciones necesarias para poder enviar los productos a través de este régimen simplificado de exportación. Y en relación a la presentación de la semana pasada, seguramente les ha llegado la presentación que yo di y al igual que en el día de hoy, nosotros las vamos a estar cargando en el transcurso de esta semana, seguramente van a estar subidas las dos primeras, o sea, la de la semana pasada y esta, en el canal de YouTube de la agencia Procórdoba. Si necesitan, después les podemos compartir los links cuando lo generen. Puntualmente hoy, y vamos a trabajando el tema de los que nos convocan, que es la metodología para fijar el precio de exportación. La verdad que es un tema complejo a tener en cuenta por la metodología que involucra la fijación del precio de comercio exterior. Acá vamos a estar trabajando en dos aspectos principales. Por un lado, cuáles son los desafíos para fijar el precio de comercio exterior y una parte más estratégica de cómo fijar el precio de comercio internacional, y luego vamos a pasar a un modelo de planilla de cálculo de costo y precio de exportación, una parte un poco más práctica que les puede llegar a ser de utilidad a cada uno de ustedes. No vamos a trabajar sobre un producto particular porque hay muchos que están participando de esta charla, por lo cual deberíamos trabajar muchísimas posiciones porque cada una de las posiciones arancelarias tiene sus características particulares a la hora de fijar ese precio de exportación, desde lo que son los derechos de exportación que estuvimos viendo la semana pasada y los reintegros, hasta en algunos casos, principalmente para los productos agropecuarios, los productos commodities, tienen ¿Qué orden, valor comandante? No, a la base sí es oficial, lo mismo, 6400, eh, a retirar obviamente. perdón, ahí está. Tiene valor oficial en algunos casos, cómo se calcula el derecho, digamos, declaración jurada de venta al exterior. Esos aspectos serán de manera individual para cada uno de los productos y los trabajaremos de última si alguna empresa tiene alguna consulta en forma muy particular, lo trabajaremos de forma particular. Y por eso digo que la presentación de hoy la vamos a dividir en estas dos partes. Por un lado, la parte estratégica de la fijación del precio de comercio exterior, y por el otro lado, un poquito más orientado a la parte práctica de cómo se confecciona una planilla de cálculo y costos de precio de exportación y cómo es la fórmula específica para calcular el precio de exportación. Concretamente, si entramos en la capacitación, lo primero que nos vamos a preguntar es exactamente esto: ¿cuál es el desafío de fijar el precio en el comercio internacional? Y acá lo que los invito es a pensar en la parte más básica, más elemental de una empresa que quiere salir al mercado internacional. ¿Qué vamos a buscar saliendo al mercado internacional? Por supuesto que ganar dinero. Ninguna empresa, ninguna institución, ninguna persona que piense en el mercado externo va a salir a perder plata. Eso es bastante importante a la hora de tenerlo en cuenta, por lo cual, si nos concentramos en lo más básico, lo más elemental que tenemos que pensar a la hora de fijar un precio en el comercio internacional, es justamente establecer un valor óptimo que nos permita maximizar la rentabilidad, digamos, un valor que nos permita ganar dinero de la manera más eficiente posible. Porque de nuevo, insisto, no podemos digamos, permanecer en el comercio internacional a largo plazo si vamos a perder plata desde el principio. No va a ser una actividad permanente para las empresas. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa que son, digamos, la parte fundamental que uno tiene que tener en la cabeza a la hora de fijar un precio de comercio internacional,
nos preguntamos cuáles son estos factores que limitan a la hora de fijar el precio en el comercio internacional. ¿Que nosotros lo podemos fijar libremente o hay algunos factores que van a limitar? Si los tenemos, ¿cuáles son, digamos, esos factores que nos van a limitar a la hora de fijar ese precio en comercio exterior? Y acá, a grandes rasgos, y de nuevo insisto, yendo a la parte más básica, la parte fundamental de la fijación del precio de comercio exterior, podemos encontrar tres factores que limitan a la fijación de este precio. Por un lado, el costo del producto, que va a establecer ese piso de ese precio de comercio exterior. ¿Por qué? Porque, de nuevo insisto, y teniendo en cuenta la primera premisa que dijimos, que vamos a salir al mercado internacional a ganar plata, si yo establezco un precio por debajo de los costos de producción, voy a salir al mercado y voy a perder plata. Al mercado internacional y voy a perder plata. Por lo cual, eso no va a establecer el piso, el precio, los costos de producción no van a establecer el precio piso a la hora de ir a competir a un mercado internacional. Y por el otro lado, el precio de los competidores no van a establecer el techo. Es muy difícil vender muy por arriba del precio de los competidores. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que tener bien claro y bien en cuenta. Es muy difícil, y la verdad no me ha pasado, encontrarme con una empresa en Argentina, en Córdoba, que haga algo que sea la única en el mundo, digamos. Sí o sí, cuando salgamos a competir en el mercado internacional, vamos a competir con todo el mundo y vamos a encontrar empresas que hacen un producto similar. Que tienen productos que son complementarios o sustitutos de los que yo tengo. Por lo cual, si yo me voy muy por arriba de ese precio de esos competidores directos que yo pueda tener en los mercados internacionales, voy a quedar fuera de mercado y no voy a poder justamente comercializar mi producto de manera eficiente. Entonces, tanto por debajo como por arriba, fijar un precio muy superior al precio de los competidores me va a mí excluir de ese mercado que yo quiera trabajar. Y luego la demanda, justamente la demanda de mercado, me va a mí permitir ir moviendo el precio para arriba o para abajo de acuerdo al comportamiento de esa demanda. Si vemos que en un mercado tenemos un comportamiento bastante bueno, en donde hay mucha demanda en mi producto, seguramente yo pueda fijar mis precios muy parecidos al precio techo o al precio de los competidores más altos. Y si yo tengo un mercado en donde la demanda de mi producto en forma particular no es tan buena, seguramente yo tenga que fijar un precio más parecido a los costos de producción de mi producto. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que limitan a la hora de la fijación del precio de comercio exterior, ¿qué otros aspectos yo tengo que tener en cuenta a la hora de fijar nuestro precio de internacionalización? Y lo primero que yo me pregunto en este caso es, ¿refleja el precio la calidad de los productos? Y acá vamos a estar tocando aspectos relacionados al producto intrínsecamente. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá me pongo para comentarles algunas variables. Yo tengo casi 15 años de trabajo en la agencia de Procordón y nunca me ha pasado es ir a una empresa y que me diga mis productos son de calidad mediocre, más o menos. Pero no me ha pasado ni en Córdoba, ni en Argentina, ni a nivel internacional cuando he tenido la oportunidad de viajar y contactarme con empresas de diferentes países del mundo. Nunca te dicen mis productos son de calidad más o menos. Todas las empresas dicen son de excelente calidad. Y está bien que así suceda, porque prácticamente un producto para el empresario es casi como un hijo para un padre y una madre. Entonces, ¿qué padre o qué madre no dice que su hijo es el más lindo, el más bonito, el mejor? Es lógico que así suceda. Pero ahora lo que yo les vengo a plantear y tratar de que abramos la cabeza en este aspecto. Si absolutamente todos en el mundo, tanto en Argentina como en cualquier país internacional, decimos que los productos son de excelente calidad, ¿en qué me diferencio yo? Digamos, porque la siguiente variable que me van a competir es el precio. Entonces, si
todos decimos que son de excelente calidad y después me comparan en precio, si yo no tengo un precio súper competitivo en relación a la competencia, puedo quedar afuera del mercado. Entonces, la idea de este punto, y por eso yo lo traigo acá a colación, que es importante pensar en otros atributos diferenciales de este producto que permitan diferenciarme en relación a la competencia. Pueden ser un servicio postventa, puede ser una garantía, puede ser un packaging, pueden ser unas actividades de marketing, cualquier otro atributo que, más allá de que seguramente la calidad de los productos sea muy importante, le permite a mi cliente específicamente diferenciarme además del precio, porque si no vamos a ir precio-calidad, y si no voy con un precio súper competitivo, quedo afuera del mercado. Entonces es importante tener en cuenta esto en relación a la calidad del producto, pero qué otros atributos, qué otro diferencial yo le puedo agregar a la descripción de mi producto para diferenciarme en relación a la competencia. Y justamente es el segundo punto que yo les vengo a traer, o para que lo conversemos, es en realidad asociado a la competencia. ¿Es competitivo el precio en relación a los competidores existentes en ese mercado? Digamos, ¿cuántos competidores hay? ¿Qué precio fijan esos competidores? ¿Qué ofrecen con ese precio fijado? ¿Solamente el producto a secas? ¿Tienen otros atributos característicos de producto y de la empresa en ese mercado? ¿En qué me estoy diferenciando yo en relación a la competencia? Es muy importante tener estas cosas bien definidas, bien claras, ya que nos van a permitir a nosotros ganar mercado. ¿De qué forma? Trabajando con el posicionamiento. ¿Cómo me quiero posicionar yo específicamente en un mercado seleccionado? ¿Voy a trabajar con un segmento en particular? ¿Voy a trabajar a nivel masivo de mis productos? ¿Le voy a vender a un distribuidor? ¿Le voy a vender a un importador que le vende a un distribuidor? ¿Le voy a ir directamente con el cliente final? ¿Cómo me voy a posicionar yo con mi producto en ese mercado de destino? Y voy a utilizar la misma estrategia para cada uno de los mercados que yo quiera internacionalizar mi producto, o puedo pensar en diferentes estrategias de posicionamiento en cada uno de los mercados. Incluso puedo pensar en diferentes estrategias de posicionamiento dentro de un mercado en particular. Porque, como seguramente a muchas de las empresas le pasa, no comercializamos de la misma forma teniendo en cuenta el mercado en Río Cuarto, el mercado en Córdoba, el mercado en Argentina, digamos, cómo comercializo en las diferentes provincias. Esas estrategias que yo empiezo a utilizar en el mercado interno también me sirven para utilizarlas o ver cuál me conviene más utilizar en el mercado externo, o generar una nueva. Y por el otro lado ¿puedo fijar libremente el precio que considere conveniente en el comercio internacional? ¿O tengo alguna legislación que me limite en relación a ese precio? Y esto, que parece que parece algo raro, de cómo legislación que limita fijar el precio. Sí, hay algunos mercados que te limitan legalmente a la hora de poder comercializar un producto de acuerdo a un nivel de precio. Te limitan con impuestos, impuestos a la importación en el mercado de destino, o impuestos a la exportación, o un precio oficial de ese producto en ese mercado. Argentina también lo tiene mucho en los aspectos de importación. En Argentina tiene muchísimos precios, valores oficiales, tanto para la exportación como para la importación, y son precios de referencia. Entonces yo libremente tampoco es que puedo tranquilamente fijar un precio de comercio exterior, porque hay en algunos productos en forma particular legislación que me lo impide. Entonces es importante tenerlo en cuenta, investigarlo, tanto, de nuevo insisto, a la hora de exportar el producto como el proceso de importación en el país de destino. Es muy importante en el comercio exterior ver ambas puntas, porque yo tampoco puedo considerar, bueno, yo lo exporto y me olvido y que sea problema de mi cliente, porque seguramente
ese cliente, si nosotros actuamos de esa forma, no nos haga una compra o una recompra de nuestros productos. Nosotros tenemos que tener en consideraciones cuál va a ser la problemática de ese cliente que yo quiero abordar. Ya sea un cliente que no conozca lo que son los procesos de importación, como clientes que sí lo conozcan y lo tengan bien estudiado. Entonces, vimos que tenemos algunos factores que limitan a la fijación del precio y algunos aspectos a tener en cuenta. Entonces, si deberíamos hacer un paso a paso para la fijación del precio, ¿qué son los componentes que nosotros deberíamos tener en cuenta? Y bueno, lo primero que vamos a ver, como estuvimos trabajando anteriormente, es determinar la elasticidad de la demanda. ¿Cómo es el comportamiento de esa demanda ante una fijación de precio en ese mercado en forma particular? ¿Es una demanda inelástica o una demanda elástica? ¿Puedo yo modificar libremente ese precio y no va a modificar o va a aumentar o disminuir el comportamiento de ese consumidor ante la compra de mi producto o no? Digamos, el comportamiento de la demanda es fundamental tenerlo relevado de manera bien detallada. Y para eso existen un montón de fuentes de información que me van a permitir a mí analizar cómo es el comportamiento de esa demanda, tanto del proceso de exportación de Argentina como de importación en todos los países. Como dijimos anteriormente, digamos en la charla pasada, este es un ciclo de capacitaciones y la idea es trabajar en varios puntos, en varias temáticas del comercio exterior. Por lo cual, el tema de la demanda puntualmente lo vamos a ir trabajando en las próximas dos charlas, la del 2 de noviembre y la del 9 de noviembre, en lo que son bases de datos de comercio exterior, dónde busco esos datos, en dónde están disponibles y qué datos están disponibles en el mercado internacional, por un lado, y la del 9 de noviembre es cómo específicamente utilizo esos datos para la identificación y la selección del mercado óptimo para mi producto. Entonces, teniendo en cuenta la determinación de la elasticidad de la demanda, ¿cuál es el segundo paso a realizar para poder calcular de manera eficiente un precio de comercio internacional? Y ahí hay un aspecto que es fundamental: la estructura de costos de la empresa. Tenerlo bien detallado, la estructura de costos fijos y costos variables de los productos, para poder así calcular un buen precio de comercio exterior. Y esto que hablamos de la estructura de costos es básicamente la piedra fundamental, las bases, los cimientos para poder calcular un precio de comercio exterior de manera eficiente. Si nosotros no tenemos una buena estructura, una buena base de costos de producción de nuestra empresa, va a ser prácticamente imposible que calculemos un precio de manera eficiente. Y cuando digo que calculemos un precio de manera eficiente, puede ser que en algunos mercados, por no tener una buena estructura de costos, y respondiendo a la primera pregunta, estemos calculando un precio que a mí me limite a ganar la renta que realmente yo quiero ganar. Por lo cual, yo podría presumir que en algunos mercados, si yo no tengo una buena estructura de costos, puedo dejar de ganar ingresos en relación al precio fijado. Lo que quiero decir es, en algunos mercados, si yo no tengo una buena estructura de costos, yo podría calcular un precio más elevado de lo que lo estoy calculando hoy, o debería calcular un precio por debajo, y eso hace que no pueda abrir un mercado en forma particular. Es fundamental, de nuevo, en base a la experiencia que tenemos en ProCórdoba, de contacto con empresas multinacionales que te dicen que saben cuánto le incide el detergente en el baño, en los costos de sus productos de manera en particular. Es fundamental que las pymes tengan una buena estructura de costos analizada, porque incluso tener una buena estructura de costos con la parte fija y variable de esa estructura de costos, a mí me va a permitir fijar un precio de manera con diferentes estrategias, que ya lo vamos a ver más adelante. Y luego que yo
tengo bien fijado, digamos, y tengo una muy buena estructura de costos que a mí me permita calcular un buen precio de exportación, también lo que tengo que calcular es la parte impositiva, la parte arancelaria, es este producto, ¿cuántos son los aranceles que le van a cobrar a la hora de realizar la exportación y cuántos son los aranceles que le van a cobrar a la hora de realizar la importación en el país de destino? Es fundamental. En ese sentido, es bien importante y prescindible tener en claro cuáles los impuestos que yo voy a pagar o no voy a pagar a la hora de hacer el proceso de exportación y cuáles son los impuestos que va a pagar mi potencial cliente a la hora de importar o nacionalizar ese producto en ese país de destino. Y el punto 4, que yo lo agrego en esta metodología, digamos, y en estos pasos para fijar el precio de exportación, es el cálculo del costo del plan de marketing. ¿Por qué lo agrego acá? Y me parece importante tenerlo en cuenta en esta etapa. Porque no, me ha pasado y mucho en este último tiempo de que yo veo que empresas tienen una buena estructura de costos, saben cómo es el comportamiento de esa demanda, saben la parte arancelaria, calculan un buen precio de exportación, pero no contemplan la parte de marketing y la dejan por fuera. Entonces negocian un precio con un potencial cliente y después le dicen, bueno, pero te voy a acompañar con flyers, catálogos, te voy a enviar un par de muestras, te voy a ayudar con una campaña de marketing. Y todo eso, que es de las acciones del plan de marketing, lo dejan por fuera del cálculo del precio de exportación de este producto, y cuando hacemos el balance general de esa operación, de cómo nos dio, y por un lado sumamos lo que es el precio de exportación, pero después tenemos que restar lo que es el plan de marketing, de la inversión para la comercialización de este producto en ese país de destino, muchas empresas dicen, no me fue lo tan bien que yo pensaba que me tenía que ir, digamos, porque no contemplo todos estos gastos en inversión que tenemos o estos costos en inversión que yo hice para promocionar mi producto en ese país de destino. Entonces lo que a nosotros nos parecía una utilidad de tanto por ciento, se le resta todo el gasto en marketing que vayamos a realizar y puedo quedar por fuera de mercado. Entonces es fundamental tenerlo en cuenta. A ver, voy a enviar muestras, voy a enviar flyers acompañando el producto, mi producto va acompañado de un packaging especial, tengo que adaptar el packaging de mi producto para ese mercado de destino. Todas esas acciones que pueden estar más relacionadas con acciones de marketing que el proceso productivo concretamente, yo la debo tener en cuenta a la hora de calcular mi precio de exportación. Y por último, y de lo que venimos trabajando, seleccionar el precio que maximice el beneficio, por supuesto. De nuevo, insisto, seleccionar ese precio que a mí me permita ganar lo máximo posible sin perder clientes en ese mercado particular que yo quiero trabajar. Entonces, hasta acá, digamos, la parte más básica del comercio exterior, decimos que cuáles son los factores que nos van a limitar a la hora de fijar el precio, qué aspectos tener en cuenta y cómo voy a calcularlo. Una vez que tengo esto, ¿cuáles son los elementos que me van a afectar a la hora de la fijación de ese precio? Y lo primero que tengo que tener en cuenta es la variación del tipo de cambio. Es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé por qué existe este concepto, es un mal concepto de decir, las empresas piensan que van a salir a exportar y después van a cobrar esa operación, que recuerden lo que vimos la charla pasada, que sí o sí, si hacemos nosotros procesos de exportación, la vamos a cobrar a través de una transferencia bancaria, o una carta de crédito, o una cobranza documentaria, pero la vamos a cobrar en definitiva a través de un banco. Y yo no es que voy a salir al mercado internacional, voy a cobrar una operación de $100, voy a ir al banco y voy a sacar un billete de $100. No, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. El tipo de cambio que nosotros vamos a utilizar en el comercio exterior es el tipo de cambio del dólar divisa, para tenerlo en cuenta. Hoy, para que tengan una idea, está en 99.40 por ahí.
Por lo tanto, el dólar divisa que se utiliza para el comercio internacional, para el proceso de exportaciones, es todavía inferior al dólar billete oficial del Banco Nación. De nuevo insisto en esto. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es qué tipo de cambio voy a utilizar. Y recuerdan que también trabajamos lo que son los medios de transporte. Las navieras, por ejemplo, utilizan otro tipo de cambio, que es el dólar billete más un 5% aproximadamente. Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Porque sí, digamos, ese es el tipo de cambio que utilizan las navieras. Pero el tipo de cambio que yo tengo que utilizar para calcular las operaciones de comercio exterior es el dólar divisa, y lo tengo que tener muy en claro, porque muchas empresas me dicen, pero si aquí yo importo o compro a importadores que me venden a un tipo de cambio del dólar blue o del dólar oficial más el 30 más el 35. Sí, eso sucede, por lo cual es muy importante tener esa planilla de costos bien actualizada. Por eso es lo que yo le insisto, y desde acá de Procordio insistimos en tener una buena estructura de costo, porque eso puede hacer que quedamos fuera por un mal cálculo ya en algo tan básico como el tipo de cambio utilizado en el comercio internacional. Y el segundo ítem a tener en consideración son las variaciones en los costos de transporte internacional. Esto es fundamental tenerlos en cuenta, y más en los días en los que estamos. Por un lado es tener en cuenta los Incoterm pactados. ¿Qué medio de transporte voy a utilizar? ¿Qué Incoterm voy a utilizar? Voy a utilizar un medio de transporte marítimo, voy a utilizar un Incoterm FOB, voy a utilizar un medio de transporte terrestre, voy a utilizar un Incoterm FCA, voy a utilizar un CIF, voy a utilizar un CFR, digamos, qué Incoterm voy a utilizar, porque eso también me va a definir los costos de transporte internacional. Y también no tenemos que restarle importancia a que estamos en una provincia mediterránea, estamos en Córdoba, entonces hay extra costos que a nivel geográfico nosotros tenemos, dependiendo del medio de transporte utilizado, que lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, llevar el contenedor al puerto es un costo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, en Córdoba en forma particular, es difícil encontrar contenedores vacíos. No digo que es imposible, pero cada vez se está complicando un poco más por la crisis mundial de logística, que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero porque además no hay un flujo comercial muy alto, entonces es difícil tener el contenedor en Córdoba, en Río Cuarto, en forma particular. Entonces, muchas veces tenemos un extra costo de ir a buscar el contenedor al puerto, traerlo hasta la empresa, cargarlo y llevarlo de nuevo al puerto. Eso, para que ustedes tengan un nivel de valores, normalmente son $900 extra, que no lo teníamos contemplado anteriormente, pero porque nosotros tenemos que exportar de esta forma. Y encima, en la parte del costo de transporte internacional, incurrir en demoras, porque cuando yo les digo esto de ir a buscar el contenedor, llevarlo a la planta y llevarlo, cargarlo, digamos, y llevarlo de nuevo al puerto, no es que tenemos tiempo ilimitado para hacer eso. Literal tenemos un día para buscar el contenedor, un día para cargarlo y un día para llevarlo de nuevo al puerto. Y si nosotros nos demoramos en ese tramo logístico, los extra costos que se incurren en la parte logística son altísimos. O sea, le diría que son más de $300 diarios por extra costos. Entonces, la variación de los costos del transporte internacional es fundamental tenerlos en cuenta. Y lo que le decía de que la crisis logística mundial que tenemos hoy en día es impresionante. O sea, y esto, de nuevo insisto, no es que nos está pasando a nosotros por ser Argentina, nos está pasando a nosotros y lo está pasando a todos los países del mundo. Hoy hay una crisis mundial que es más, yo les diría que lo que se está diciendo que es la crisis más grande en la historia del comercio mundial en lo que es la faz logística. Falta de contenedores, falta de espacios en bodegas, falta de buques, digamos, es un problema
demoras en los aspectos logísticos entre los carga y descarga de los contenedores, de los buques. Es un problema mundial, de nuevo, no solamente nos afecta a nosotros, sino que nos afecta a todos los países del mundo. Pero genera extra costos que antes no estaban, o que se han disparado por las nubes. Digamos, para que tengan una idea, hace 3 o 4 años, un contenedor a nivel logístico desde China a Córdoba aproximadamente salía entre $3.500 y $4.000. Hoy ese mismo contenedor estamos hablando que sale $17.000. O sea, el valor es infinitamente superior. Entonces, la variación en los costos de transporte internacional yo lo tengo que analizar, y analizar en detalle, porque van a influir a la hora de la negociación que yo tenga con mi potencial cliente. El tercer punto que afecta a la fijación del precio son las políticas claramente gubernamentales, y más, ahora sí, en forma particular en Argentina. La fijación de precios máximos, las políticas impositivas, esto de decir, bueno, tengo derecho a exportación, no tengo derecho a exportación, tengo reintegros, no tengo reintegros, me aumentan el límite de derecho de exportación, me lo disminuyen, me ponen ley que me da exenciones hasta un cierto monto de exportación, me da reducciones impositivas, digamos, todos esos aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de fijar ese precio de internacionalización. Con las políticas gubernamentales no hay mucho que podamos hacer, sino que conocerlas, analizarlas, trabajarlas y poder de toda forma calcular un precio de comercio exterior. Y en algunos casos, en algunos países en forma particular, de nuevo, este punto, el cuarto es, en algunos países más, en otros países menos, pero siempre puede llegar a existir el tema de las importaciones paralelas. Básicamente, ¿qué es una importación paralela? Es un contrabando, digamos, es ingresar en un mercado sin el control aduanero correspondiente. Entonces, ¿qué sucede cuando esto ocurre permanentemente y en gran volumen? Es que hace que los precios bajen, ya que los productos que ingresan en forma paralela no pagan impuestos, entonces hay que tenerlos en cuenta. Y además, para los exportadores, uno, si realiza esta práctica, en el mercado de destino pierde control y pierde poder sobre esa mercadería, digamos. Uno no sabe cómo lo está ingresando el importador, no sabe cómo lo está comercializando, digamos, no tiene mucho poder de maniobra ante fraudes, ante problemáticas más grandes en el comercio de esa operación. Por lo cual es importante tenerlas en cuenta. De nuevo, insisto, hay países que son más propensos a que esto suceda, y hay países que son menos propensos a que esto suceda. Entonces, antes de fijar ese precio de comercio exterior, lo primero que yo tengo que analizar es el marketing mix. Digamos, ¿qué estrategia de distribución yo voy a aplicar en ese mercado en forma particular que me permita abrirlo, que me permita comercializar mi producto en ese mercado? Y acá es muy importante. Es muy importante cómo es la cadena logística en ese mercado. ¿Qué hay? Hay importadores que le venden a distribuidores, que le venden a pequeños comerciantes, que ahí llega el cliente. Yo puedo llegar al pequeño comerciante, voy a distribuidores específicamente que también son importadores. Los pequeños o las grandes superficies son también importadoras, y puedo yo llegar de forma directa. Puedo llegar directa al cliente, al consumidor, digamos, de mi producto. ¿Cómo están constituidos esos actores y cómo intervienen en ese canal comercial? ¿Y qué margen, y esto es fundamental, qué margen le cargan cada uno de esos actores en esa cadena de comercialización? Porque yo lo tengo que conocer, porque más allá de que yo llegue con un precio competitivo a un actor de esa cadena comercial, puede ser que al consumidor específicamente de mi producto
si hay muchos intervinientes, como cada uno de esos actores intervinientes le va a cargar un margen, llegue con un precio que no sea tan competitivo como el que yo estoy pensando o intentando comercializar en ese actor en forma particular. Entonces lo que debería realizar es tratar de acortar los eslabones de esa cadena lo más que sea posible y permitido. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta, si yo algunas otras cosas, digamos, si yo le vendo a un importador, un gran importador, probablemente el volumen de esa operación sea mucho mayor que si yo llego al pequeño importador en forma particular. Pero también el margen que yo puedo cargarle a ese pequeño importador puede ser más elevado que el margen que tenga en forma particular a ese gran importador. Por eso es fundamental tener bien en claro cómo es la cadena de comercialización y qué margen de cada uno de esos actores le va cargando a nuestro producto. Y como, como hablábamos anteriormente, el tema de la inversión en promoción y publicidad es clave tenerlo relevado. ¿A quién yo le voy a hacer? ¿En dónde voy a hacer inversión en promoción y publicidad? ¿Vale la pena que la haga? ¿No vale la pena que la haga? ¿Qué tipo de inversión en promoción y publicidad voy a hacer en cada uno de los mercados? Es fundamental tenerlo esto bien en claro para poder calcular un buen precio de comercio internacional y maximizar los beneficios que yo pueda tener en ese segmento de ese mercado en forma particular o en ese mercado a nivel general. Entonces, hasta acá estuvimos viendo todos los aspectos que influyen y que son relevantes y cómo es el paso a paso para calcular ese precio de comercio exterior. Algo que no me quiero olvidar antes de pasar al siguiente tema es recordarles que es fundamental el seguimiento continuo y minucioso del nivel de precio fijado. Esto es clave, o sea, y más estando en Argentina, es qué precio yo fijé, sigue siendo rentable, sigue siendo eficiente ese precio fijado en el comercio internacional, lo puedo modificar de alguna forma, no lo puedo modificar, digamos, mis costos siguen siendo los mismos, y en Argentina estamos muy acostumbrados a esto de la modificación de los costos permanentes, de las listas de precios, de los insumos que yo tengo para el proceso productivo, y eso hace que se modifiquen los precios. Pero en el mercado internacional esta situación no pasa tanto y tan frecuentemente como en Argentina. Entonces yo la tengo que tener bien relevada y permanentemente actualizada, digamos. Es clave el seguimiento de los precios y de los costos fijados para el comercio internacional. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta todos estos elementos que estuvimos viendo hasta recién a la hora de fijar este precio de comercio exterior, yo tengo a nivel general 4 estrategias para la fijación del precio en comercio internacional. ¿Cuáles son esas 4 estrategias de fijación de precio? Las que vemos acá en esta filming. Lo primero que yo puedo hacer es una estrategia de tanteo de mercado. Ir viendo en un segmento particular de ese mercado cómo es el comportamiento del consumidor, hasta qué límites me acepta el pago de mi producto, cómo puedo yo ir jugando, pero de nuevo insisto, en un segmento determinado, reducido, para luego ir con una estrategia de penetración mucho más agresiva, que es la que digamos, seguiría. Esta estrategia de penetración a nivel de precio requiere una economía de escala, que es fundamental, y solo es viable por el corto plazo, porque de nuevo, en esta estrategia voy a estar minimizando mis beneficios en ese mercado. Entonces, si lo que nosotros queremos justamente lo contrario, es tener más beneficios para un mercado en forma particular, esta estrategia la tendré que analizar en manera limitada en el tiempo. Y luego, una vez que yo ya, digamos, ya abrí un mercado, ya me establecí, ya tengo una porción de ese mercado, mis clientes me conocen, tengo operaciones permanentes, existe una estrategia de mantenimiento de mercado, que es básicamente ir
trabajando en el punto de equilibrio en donde puedo estar situado para no quedar fuera y no perder share de esa porción de mercado que yo ya tengo asignada y ganada con el esfuerzo permanente del trabajo en el comercio internacional. Y acá lo importante es ir viendo cómo es el comportamiento del consumidor y el comportamiento de mi cliente, digamos. Mi cliente modifica mucho los precios, mi cliente no modifica los precios, yo me puedo mantener en unos márgenes estables para quedar de nuevo en ese mercado de forma permanente. Y existe una cuarta estrategia que es la valoración a costo total. Y acá le hago una aclaración. No quiere decir que nosotros tengamos que hacernos cargo de los costos totales de la operación. Digamos, es como vender en un Incoterm DDP, que veíamos en la semana pasada. Sino que en este caso es simplemente tenerlos en cuenta y cuáles son los costos logísticos de punta a punta y las comisiones de los miembros de los canales para yo saber si, por más que yo venda un precio FCA o por más que yo venda un precio FOB o el Incoterm que yo seleccione para la operación de comercio exterior, cuáles son los costos logísticos y comerciales que se van a incluir a mi producto que van a llegar al consumidor, digamos, o al usuario de mi producto, y que van a hacer que el valor de precio de este producto que yo quiero comercializar sea superior o llegue de manera competitiva. Digamos. Por eso es tratar de valorar todo el canal comercial específicamente de ese mercado que yo quiero desarrollar. Hasta acá estas son las cuatro, le vamos a decir, estrategias tradicionales más conocidas a la hora de fijar un precio en comercio exterior. Pero existe, yo le dije que había cuatro, un poco le estaba mintiendo, existe una quinta estrategia de fijación de precios en comercio exterior, que es el método de fijación de precios por costos variables. Ahora, esta estrategia sí tiene, y hay que tenerlo en cuenta en manera particular, sí tiene algunas condiciones que yo las tengo que analizar desde el principio. ¿Cuáles son esas condiciones? Es que esta estrategia es muy agresiva y no la puedo utilizar permanentemente en el tiempo. Pasa lo mismo que con la estrategia de penetración. Es algo que es muy a corto plazo. ¿Por qué? ¿Qué sugiere la metodología de fijación del precio por costos variables? Como podrán ver, lo primero que yo tengo que tener en claro es cuáles son mis costos fijos y mis costos variables. Si no, es imposible utilizar esta estrategia. Una vez que yo tengo bien determinado, bien en detalle mi planilla de costos, teniendo en cuenta los costos fijos y los costos variables, lo que sugiere esta metodología es no transferir el costo fijo al precio del mercado internacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo tengo los costos fijos y ya estoy comercializando en el mercado internacional y soy una empresa que surgió en el mercado nacional y no en el mercado internacional, no transferir esos costos fijos que yo los voy a tener de igual forma, exporte o no exporte, la estrategia dice no transferirlos al mercado internacional. Entonces, calcular el costo del producto por el costo de esa unidad adicional que yo voy a utilizar para la exportación, y no el costo total de producción. ¿Sí? Entonces, solamente me quedo con los costos variables de esas unidades adicionales que yo voy a implementar para que yo voy a producir para comercializar en los mercados internacionales. Entonces, como consecuencia, se entiende que yo tendría un costo reducido, por lo cual tendría unos precios reducidos en el mercado internacional. Pero ¿cuál es el riesgo de utilizar esta estrategia? Lo siguiente, incurrir en dumping. ¿Qué es el dumping? Básicamente, el dumping es una competencia desleal entre empresas de diferentes mercados. Lo que sugiere el dumping a nivel teórico es vender mi producto en el mercado de destino por debajo de lo que yo lo estoy vendiendo en el mercado local. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es, si yo en Argentina, en Córdoba, vendo mi producto a $100,
no podría vender mi producto en el mercado de destino por debajo de $100, porque ahí estaría incurriendo en dumping. Pero si yo utilizo la estrategia, si la utilizo de manera correcta, digamos, la estrategia de método de fijación de precio por costo variable, se entiende que yo terminaría con un precio que sea por debajo del precio que yo tengo en el mercado local, que le estoy calculando los costos fijos más los costos variables. Por lo cual es una estrategia que no la puedo permanecer en el tiempo porque, de nuevo insisto, puedo incurrir en dumping y me pueden hacer una denuncia a través de los tribunales internacionales. De nuevo insisto, existe esta estrategia, conózcanla, el que la haya utilizado sabrá de lo que estoy hablando, digamos, pero no es algo que se pueda permanecer en el tiempo de forma continua. Y además de tener en cuenta en esto, hay algunas, perdón, ahí está. Hay algunas elementos, vamos a decirlo, variables, que influyen del entorno, que influyen en la fijación de ese precio. Y si, a ver, y esto le voy a ser totalmente honesto, si nosotros estaríamos en otro país, no en Argentina, digamos, yo creo que el orden de cómo lo puse acá, en vez de decir 1 inflación, 2 devaluación, 3 controles y subvenciones gubernamentales, 4 comportamiento competitivo y 5 demanda, debería ser totalmente el inverso. Yo tendría que poner 1 de demanda, 2 comportamiento competitivo, 3 inflación, 4 evaluación y 5 controles y subvenciones gubernamentales. Pero lamentablemente estamos en Argentina y este es un aspecto que nosotros lo tenemos que tener muy detallado y muy en cuenta. La inflación, tenemos inflación muy grande interanual, entonces algo que va a influenciar en el precio que yo fije en el comercio internacional. Y también la devaluación, digamos, porque más allá del tipo de cambio que yo utilice, el que utilice también se está devaluando permanentemente en Argentina en el último tiempo. Y por el otro lado, los controles y subvenciones gubernamentales que afectan a la fijación de precios, ya sea con la modificación en los derechos de exportación, la modificación en los reintegros de exportación, y para el caso que corresponda, la modificación en los valores de precios oficiales. Entonces, son aspectos que yo lo tengo que tener muy en detalle porque van a influenciar sobremanera a la hora de fijar el precio. Y después también tengo, por otro lado, tengo que ver el comportamiento competitivo, tanto de mis competidores nacionales e internacionales en los mercados que yo quiero trabajar, y la demanda de ese mercado concreto. Son todos los aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de fijar ese precio de comercio internacional. Y algo que, digamos, quiero hacer como un asterisco, digamos, esto sería como un paréntesis y a tener en cuenta en base a la filmina anterior, que le denominamos los ajustes por inflación. Ante los aumentos de los costos, aumentar en los precios. Y acá hay algo que para ser claros. Y voy a arrancar con esta frase que no sé si va a gustar mucho, pero es la verdad. Los mercados internacionales no tienen la culpa de los desbarajustes macroeconómicos que nosotros tenemos a nivel interno. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos una inflación del 40-50%, como la tenemos interanual, los mercados internacionales no tienen la culpa de la inflación que nosotros tenemos, porque no la tienen. Y normalmente los mercados internacionales son mucho más estables, en la mayoría de los casos, que la estabilidad que nosotros tenemos en Argentina en forma particular. Y cuando hablo de mercados estables, no se creen que estoy hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, China, digamos, no hago referencia a ese tipo de mercados, sino que estoy haciendo referencia a mercados como por ejemplo Uruguay, Chile, Perú, el mismo Paraguay, que en los últimos 10 años tienen una estabilidad macroeconómica mucho más
tranquila, por decirlo de alguna forma, de la que nosotros tenemos en nuestros mercados. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es muy difícil trabajar con la misma técnica o la misma metodología en los mercados internacionales, de esto de me aumentan los costos, aumento los precios permanentemente. Tenemos que contemplar es no aumentar los precios permanentemente o a la velocidad que nosotros lo aumentamos en los mercados internos. Simplemente a modo de sugerencia. Después ustedes plantearán la estrategia que crean correspondiente. Pero a nivel general es muy difícil permanentemente modificar los precios ante los aumentos en los costos, como lo venimos acostumbrados en el mercado interno. Entonces, algunas otras opciones para fijar precios en el mercado internacional, que hay algunas empresas que lo vienen realizando, es la localización de la producción en tercer país. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas empresas que en algunos casos, para tratar de reducir costos, ya sea en la parte comercial o en la parte productiva, se instalan o se localizan en otros destinos para justamente la reducción de costos. Y acá tenemos dos ejemplos. Por un lado puede ser una mera reducción impositiva, como por ejemplo en el mercado paraguayo, que es muy interesante la ley de maquila que ellos tienen para los procesos de producción, en donde tienen una reducción impositiva muy grande que nosotros no estamos acostumbrados en Argentina. Básicamente tienen 1% de impuestos a la hora de la comercialización si vos tenés proceso productivo ahí, IVA, ingreso bruto, ganancia, las tasas, todo 1%. Parece algo muy raro para el mercado argentino, pero así sucede. O aprovechar los tratados de libre comercio, esa es una opción, o la segunda es aprovechar los tratados de libre comercio que tienen países con terceros, digamos, con otros países en el mundo. Por ejemplo, el caso de Chile, digamos que tienen muchísimos tratados de libre comercio, entonces se pueden aprovechar esos tratados, pero para aprovechar esos tratados hay que realizar parte o todo el proceso productivo en ese país de destino para que esa mercadería tenga denominación de origen Chile. De nuevo, esto ya es para empresas que están un poco más acostumbradas al comercio internacional, que ya están operando en diferentes mercados en el mundo y que tienen otra estrategia más para la fijación de ese precio internacional. Y por último, en esto de la parte de la fijación del precio, hay algo que hay que tener en cuenta, que es los precios de transferencia. Si tomamos en cuenta la estrategia anterior, cuando yo me vendo entre una sucursal y otra, o cuando yo me vendo, por ejemplo, el caso más típico es la automotriz, una terminal en Brasil y una terminal en Argentina, en Córdoba y en San Pablo, que se comercializan y son la misma empresa. Ahí hay un precio de transferencia que hay que tener en cuenta y no se puede subvalorar la mercadería, ¿sí? Obviamente no se le va a cargar la utilidad y diferentes aspectos relacionados con la ganancia del producto, pero tampoco puedo fijar un valor irrisorio del precio del producto. ¿Y en dónde, legalmente, en dónde está todo esto que estuvimos hablando hasta recién, de la determinación del precio FOB oficial? Principalmente hay dos leyes en Argentina que nosotros tenemos que tener en cuenta. La ley, la 21453, para los productos agrícolas, los productos, principalmente para los productos primarios, y la 22415 para el resto de los productos. Ahí ese es el régimen de exportaciones, ahí van a poder encontrar toda la normativa legal del proceso de exportación. Y ya si pasamos bien específicamente a lo que es la parte práctica de lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de fijar el precio de exportación, el primer concepto a tener en cuenta es el tema de la base imponible y el valor imponible. ¿Qué me permite a mí? La base imponible me permite calcular cuál va a ser el valor que yo voy a establecer para calcular mi valor FOB de exportación. ¿Por qué? Porque recuerden que el valor FOB de exportación incluye los derechos de exportación que yo le calculo si correspondiera, por supuesto, de esa mercadería. Entonces, ¿qué es lo que yo
¿A dónde voy a calcular o qué voy a calcular yo para aplicarle ese impuesto para llegar a mi valor FOB de exportación? Y acá donde yo les decía que es fundamental tener una muy buena estructura de costos realizada. ¿Por qué? Porque la fórmula del precio de exportación incluye y deduce algunos aspectos en esa base imponible para calcular ese valor FOB de exportación. A nivel general hay una fórmula genérica, específica, que se utiliza, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, que se utiliza para el comercio internacional. Pero yo, para poder aplicar esa fórmula, de nuevo insisto, de manera eficiente, yo tengo que tener muy en claro cuál va a ser mi base imponible a la hora de calcular el valor FOB de exportación. Entonces, yo acá les voy a dejar, y de nuevo, esta planilla se las voy a compartir para que ustedes la puedan analizar. Esta es una planilla a nivel genérica. Ustedes, yo lo que les recomiendo a cada una de las empresas es adaptarla a la realidad y a las necesidades de cada una de las empresas. Esto, para ponerle un sinónimo, es como una receta de cocina, digamos. Cada uno tiene su receta y algunos aspectos centrales que lo tienen que tener en cuenta, y el resto van adaptándolo a su proceso productivo. En donde tienen los conceptos de los costos de producción, que son muy importantes, los gastos en origen que ustedes van a tener que tener en cuenta, como por ejemplo despachante de aduana, honorarios del despachante de aduana, movilidad y gastos generales del despachante de aduana, depósito fiscal y el tarifario del depósito fiscal, guarda y digitalización de los documentos aduaneros, los certificados de origen, esto que hablábamos de los gastos logísticos del retiro del contenedor, los gastos de las navieras, los gastos de la agente de carga, digamos, son todos esos aspectos generales a tener en cuenta, el seguro internacional, digamos, todos esos aspectos que yo tengo que tener en cuenta en los gastos de exportación para poder calcular mi derecho de exportación. Además de los gastos administrativos en la parte de comercialización, y todos los costos que inciden a la hora de exportar mi producto. Entonces, si vamos concretamente a la fórmula general de cálculo del precio FOB de exportación, es la que vemos acá, que básicamente tiene una primera parte que es el trabajo sobre los costos totales de producción, una segunda parte que trabajamos lo que son los reintegros de exportación, una tercera parte que están relacionadas con los gastos en origen que yo voy a tener en cuenta a la hora de exportación, y una última parte que está relacionada con, a nivel general, con la parte de utilidad y los impuestos relacionados a la utilidad que yo le quiera agregar. En definitiva, para hacer un resumen de todo lo que vimos hasta hoy, yo tengo que tener en cuenta, lo primero que tengo que tener en cuenta son los costos de producción. Lo segundo que tengo que tener en cuenta son los gastos en origen que yo voy a tener. Esto que hablamos, depósito fiscal, aduana, gastos aduaneros específicamente, despachante de aduana, gastos logísticos específicamente. Lo tercero que yo voy a tener que tener en cuenta es el tema de los derechos y reintegros a la exportación. Y lo último que voy a incluir en esta fórmula del cálculo del precio de exportación es la utilidad que yo le calcule a ese precio de exportación y el impuesto a las ganancias en base a esa utilidad. Hasta acá es la presentación que teníamos en base a los precios de exportación. De nuevo, insisto, si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer. Ahí les dejo los mails, tanto el mail general de la agencia en la parte técnica, como mi mail particular. Y después será el trabajo de ir viendo producto por producto cuáles son las limitaciones para fijar ese precio de exportación.
No me quiero olvidar, antes de dar por finalizada la charla, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, la pueden hacer, se pueden desbloquear los micrófonos en el momento, o la pueden hacer por el chat. Y recordarles que, de nuevo, el martes de la semana que viene, es martes 2 de noviembre, a las 11:30 vamos a dar la capacitación en bases de datos de comercio exterior, y ahí ver cuáles son las fuentes de información que podemos utilizar. Y el martes siguiente, que sería el 9 de noviembre, también a las 11:30, es la última charla de este ciclo de capacitaciones en comercio exterior para las empresas de Río Cuarto, en identificación y segmentación de mercados. No sé si hay dudas, ahí Flor, Francisco, si me pueden ayudar con el chat. Voy a dejar de presentar un segundo. Ahí vi que estuvieron respondiendo a algunas de las preguntas que aparecieron en el chat. Leandra pregunta, buenos días, el tema de las limitaciones de la exportación de maíz. Sí, bien. Eso es lo que veíamos anteriormente. ¿Cómo va a repercutir? Es lo que veíamos anteriormente en los controles y subvenciones gubernamentales. En el caso del maíz, en forma particular, tiene dos controles. Un cupo, que va a establecer un cupo máximo de exportación para todas las empresas de Argentina. Cuando el cupo se complete, deberá autorizar cada una de las exportaciones extras, de nuevo insisto, extras a ese cupo, se deberán autorizar por el Ministerio de Producción, y además tiene precio oficial, o sea, tiene doble traba o doble control gubernamental en la exportación de maíz. Básicamente eso puede hacer que generar extra costos, digamos, en el proceso de exportación. Me preguntan sobre las leyes. Sí, las leyes particularmente son la 21.453 y 22.415 del régimen de exportación. Después preguntaron en relación a dónde puedo encontrar la grabación. Van a estar cargadas en el transcurso de esta semana las dos primeras, tanto la de la semana pasada como esta, en el canal de YouTube de la agencia. Sigo viendo. Ahí, bueno, ahí respondí esa última pregunta. Si no tienen ninguna otra consulta, bueno, insistirle y agradecerle de nuevo a la Municipalidad de Río Cuarto por el apoyo permanente, y invitarlos a que participen la semana que viene en la próxima de bases de datos de comercio exterior, el martes 2 a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y que tengan un muy buen día. Ezequiel, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Tengo una pregunta. Veo que el tema del precio de exportación es bastante complejo.